este centro de adicciones. Le metemos acá, sí. Y bueno, ahí he ido haciendo como todo el trabajo. Les he de contar que yo juraba y creía, y en México me ofrecieron trabajar en adicciones, pero nunca quise trabajar en adicciones, porque, porque pensaba que era como muy frustrante trabajar en adicciones y pensaba que, pues como en esta cosa de que la gente recae, 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 y eso me desalentaba mucho. Parte de la experiencia que he tenido en el trabajo durante estos 18 años y sigo trabajando. Yo dije, yo por ahí trabajo 2 años y me paso a otro trabajo. Y me quedé trabajando porque me apasionó el trabajo con las adicciones, porque me di cuenta que el cambio es posible y que en la construcción del cambio la familia juega un papel primordial. Entonces, eso me entusiasmó y ahí sigo y yo creo que ahí seguiré un buen rato trabajando con colectivo, trabajando en consulta particular. Ahora solamente estoy vinculada a 2 universidades, que es la Universidad Javeriana de Cali, que tiene una maestría en familia, y la Universidad de Caldas, otro, ¿cómo se llama allá? Ya se me olvidó, departamento, pero allá es que, Municipios, alcaldías, delegaciones, ¿qué no, sería? pero en grande, por ejemplo, Jalisco, por ejemplo, Estados. estado. Otro estado de aquí de Colombia, ambos son 2 estados distintos. Uno es el Valle y el otro es Caldas. Ujú. Y me gusta, digamos, me quedé solamente con esos dos a nivel de docencia. Bueno, ahorita estamos empezando un emprendimiento nuevo en Ciudad de México. Esta semana estuve trabajando allá con una certificación en adicciones desde el abordaje logoterapéutico y parece que van a salir otros proyectos, así que de pronto nos vemos, Ah, ¿no? bien. También quiero decir que has sido precursora de la terapia breve Ah, en, sí. en México. Cuéntanos un poquito de eso, Cris, que es muy Sí, importante sí, aquí ese trabajo en México. porque de alguna manera, pues es que yo ya tengo muchos añitos, ya se notan los añitos. Tengo 64 años, cumplí 64 años. Y entonces, recién llegué yo a México y saliendo de la universidad se dio la posibilidad de fundar un centro que se llamaba CEDIPSI en este momento. En este momento creo que se llama CAPSI, que era Centro para el Desarrollo y la Investigación de la Terapia Sistémica. Y allí logramos tener el aval del Instituto de Investigaciones Mentales de Palo Alto, California, donde está el Centro de Terapia Breve. Entonces, digamos, la formación también la hicimos con Lupita. Nos fuimos para el MRI a tener la formación en terapia breve y el centro, el CEDIPSI, estaba avalado por el MRI. Eso duró algunos años, como una década, yo creo que estuvimos el CEDIPSI. Y un poco antes de venirme, cambió a CAPSI y ya nos separamos y me vine para acá. Pero de verdad que me da mucho gusto y me encanta que hablen, ojalá hagan muchas preguntas, porque siento el acento mexicano y algo siento acá en el corazón, ¿no? Muy bien. Si quieres, comienzo. Adelante, sí, empezamos. Pues gracias y pues bienvenida y te agradezco mucho pues esta colaboración que estás haciendo pues al Centro Manresa, a Colman, ¿no? Que es un Ok. gran apoyo para las familias y que esperamos que lo podamos atesorar mucho en nuestra experiencia y sobre todo despertar la curiosidad en el trabajo con nuestros familiares para crear nuevas historias liberadoras. Así es.
así es. Yo creo, y de verdad lo creo, que el 50% del trabajo, que a nivel personal sería el 100% de su trabajo, lo hace el chico que está haciendo el proceso, o el adulto, o la muchacha que esté haciendo el proceso. Y el otro 50% lo hace la familia, que también sería, en su caso, el 100% de su trabajo, ¿no? Entonces, para lograr el éxito, para lograr incrementar los niveles de éxito en un tratamiento, la familia tiene que involucrarse. Voy a empezar a compartir. Creo que es esta. Lupita me dice si se ve. Sí, se ve perfectamente bien. Bueno, perfecto. Empezamos. Entonces, bueno, nombramos a esta conversación, esta charla, patrones familiares que favorecen el cambio. Después de que puse el nombre dije, ay, jue madre, es más fácil hablar del déficit. Estamos muy acostumbrados a hablar de patrones familiares eh, que, que, que son disfuncionales en las familias y que no sé qué, y resulta que de verdad que creo que lo primero que todo es salir de esta idea de que hay familias disfuncionales y que hay familias funcionales y entrar a la idea que hay familias que están afrontando un problema de adicción en alguno o en varios de sus miembros, muchas, ¿verdad? Entonces luego me quedó gustando mucho el nombre que le puso la Lupita al este. Bueno, partir claramente de la idea de que, pues de que primero, de que el concepto de sistema familiar nos ayuda mucho porque el concepto de sistema nos permite ver que en una familia los miembros de la familia están interrelacionados de tal manera que se afectan mutuamente. Eso quiere decir que lo que le pasa a uno de sus miembros afecta a los demás, ¿verdad? Entonces, eso nos obliga también a pensar claramente en la importancia del trabajo con la familia. Bien lo decía Minuchin hace 1000 años, está más bien, bueno, ya murió Minuchin. El sistema estaba más viejito que yo. El sistema familiar es el núcleo de relaciones más importantes y significativas para el desarrollo de una persona. Y es en ese núcleo familiar donde adquiere dos sentidos supremamente importantes para, digamos, para prevenir cualquier tipo de problema en la vida de los miembros de esa familia. Y es que allí, al interior de la familia, se adquiere el sentido de pertenencia y a la vez el sentido de autonomía o de individuación. Y lo real y lo concreto es que en los con problemas de consumo, muchas veces cuando uno está hablando con las familias, encuentra familias, digamos, los chicos expresan muchas veces, es que yo lo hago porque yo quiero ser libre, porque yo estoy decidiendo sobre mi propia vida, porque elijo esto, pero no se dan cuenta a veces, y los papás tampoco, que esa elección retrasa totalmente esta construcción de autonomía y de individuación. Y que en la medida en que se retrasa esta construcción de autonomía e individuación, siguen como pegados a la casa, ¿sí? En una, yo diría, como pseudo individuación, que es como una cosa parecida, pero que no es a la verdadera individuación. Y a través de ella, indudablemente, resuelven muchas de las dificultades que tienen en relación con salir al mundo, probarse en el mundo, desafiar
digamos, responder más bien a los desafíos que nos presenta la vida, pero también muchas veces quedándose en ese proceso de pseudoindividuación, ayuda a los papás a resolver las dificultades. Ayer lo veía yo con una familia y se los decía en la sesión. Afortunadamente salió, como dicho, por la hija mayor, que dijo, lo que pasa es que entre mis papás hay muchas diferencias que manejan a través de Juan, por decir algún nombre, que trabajan, que resuelven a través de Juan. Y entonces se veía así, o sea, ese quedarse en el consumo y esa cuestión de quedarse ahí, digamos, retrasando toda su autonomía y su individuación, lo que está favoreciendo es o que esto se convierte en una estrategia de afrontamiento para manejar sus propios miedos, sus propias tristezas, sus propias angustias o su propio enojo, eh, y eso retrasa su salida a ser independiente, a producir, a vivir su propia vida aparte del núcleo familiar, porque yo creo que ese es como, yo no sé, pero en mi caso yo lo pienso así, y es que como que el grado de mamá lo tengo yo el día que mi hijo viva aparte, se mantenga a sí mismo, eh, sí, vea por sí mismo, construya su propia familia con la mujer que elija, en fin, que haga su propia vida, que haga su propia pareja, que haga su propia vida. Entonces, el tema de la pertenencia y de la individuación y la autonomía es fundamental. Hemos hablado un poquito de la autonomía y de la individuación, pero también es cierto que muchos chicos expresan una falta de sentido de pertenencia porque los vínculos, porque han sido familias muy desligadas o porque los vínculos familiares son muy pobres. Y entonces cuando el vínculo familiar es muy pobre, pues muchas veces lo tenía yo con una chiquilla que sus padres se separaron, ella vivía con su mamá, ella estuvo al cuidado, eh, cuidada pues al cargo de una cuidadora dentro de la familia, pues la mamá trabajaba todo el tiempo y ella fácilmente a los 13 años empezó a adherirse y a tener un gran sentido de pertenencia con un grupo dark. Yo no sé si en México también están los dark, pero son los que se visten todo de negro, de negro, de negro. Y ella adquirió gran sentido de pertenencia allí y allí comenzó su consumo. Entonces, es tan importante el sentido de pertenencia y el fortalecimiento del vínculo en este proceso. Yo creo que digamos, cuando un chico entra a un centro de rehabilitación es oportunidad para el chico, pero también es oportunidad para la familia, para poder reorganizar el sistema familiar de tal manera que todos los miembros de la familia se puedan sentir muy bien. Tienes a ver por qué no puedo mover la siguiente. Bueno, estas son dos ideas que a mí me parecen fundamentales como en relación de la familia. Y es que, lo habíamos dicho, que construye identidad, el individuo construye identidad, así como muchas modalidades particulares de sentir, pensar, actuar en los contextos interaccionales en los que está inmerso, la familia y la cultura. Y cuando hablamos del sistema cultural, pues hablamos de un sistema mucho más amplio, el individuo como ser relacional está relacionado en primera instancia con el núcleo básico fundamental, la familia, pero también se desarrolla, se relaciona en otros contextos y con otras personas, en el contexto escolar, en su localidad, en su colonia, con el contexto del trabajo que esté realizando y en un contexto mucho más amplio, digamos, sociocultural, social, político, porque indudablemente hasta ese contexto amplio incide e influye en las formas de consumo, en los consumos que se presentan. Aquí, por ejemplo, en Colombia,
pues que todos saben, es un país productor de coca, pues el consumo de coca es demasiado alto, demasiado alto. En una época en que también se había incrementado el consumo de heroína y que por toda la situación, digamos, porque la heroína salía por Venezuela y se bloqueó en ese momento la relación con Venezuela, eso hace unos 6 u 8 años, se disparó el consumo de heroína en Colombia y se abarató completamente esta sustancia. Entonces, no podemos desligar también y pensar, digamos, que otros factores socioeconómicos estén incidiendo en los patrones de consumo. Esta es una idea también muy interesante que me gusta mucho y es que en el trasfondo conversacional cotidiano de nuestra vida, que es mucho más informal, desorganizado, heterogéneo, como es la vida familiar, por ejemplo, en un desayuno, por ejemplo, en la hora de la mañana, cuando uno está en el acelere, que tiene que irse para el colegio, que tiene que los que irse para el trabajo, que desayunar rápido, toda esa carrera, que el baño, que no sé qué, que quién dejó esto acá tirado, como en ese contexto cotidiano que es mucho más desorganizado, es donde construimos conocimiento vital, dice Chotter. Es decir, construimos una forma de ver y de vernos, construimos una forma de actuar, construimos una forma de ver el mundo. De ahí la importancia de ser como, como tan cuidadosos en el sistema familiar, porque es que uno en el sistema familiar no se mide. Están ustedes aquí en clase y se miden, ¿verdad? Están ustedes en mis alumnos en un contexto formal y se miden, no dicen todo lo que tendrían que decir, cuidan el contexto. Entonces, este es un llamado a cuidar el contexto. Y claro, allí en mis alumnos en la maestría, pues están aprendiendo, pero no están aprendiendo un conocimiento académico que les va a servir para sus trabajos, para su vida, en fin, pero es un ambiente mucho más organizado, pero allí en la familia construimos conocimiento vital y eso hay que tenerlo presente. Bueno, otras dos ideas importantes y es que en la familia cada uno tiene una forma de participar con su identidad en la interacción familiar, de componerse con los demás y de organizar una realidad personal y familiar, ¿no? Y eso nos hace pensar, digamos, como en los roles que cada quien dentro de la familia en esa composición va adquiriendo. Y desafortunadamente, bueno, eso vamos a ver más adelante, así que no me voy a tener ahorita en eso, porque creo que tengo una diapositiva que lo muestra muy bien, pero sí vamos a tener en cuenta eso cuando hablemos de cómo los roles. ¿Qué pasó? Ah, ok, no sé, oí por ahí Y otra idea es que claramente todas las familias poseen como todos los recursos y las capacidades para resolver sus problemas. Eso le tiene que dar confianza a las familias, porque las familias saben más de lo que imaginan que saben para resolver sus dificultades. Si miran el recorrido, pues claramente van a ver que hay como muchas dificultades que han resuelto a lo largo de sus vidas. Algunas dificultades presentes, voy a obviar este tema si nos queda tiempo, vuelvo sobre él.
Eh, y vamos a entrar a la pregunta de cuáles patrones familiares favorecen el cambio. Cuando pensé en eso, pensé en que en esa semana le iba a preguntar a los terapeutas y a las familias con las que todas las semanas trabajo, oye, ¿tú cuál patrón crees que favorece el cambio en la familia? Y estas son algunas ideas que recibí. Que la familia sea flexible, me dijeron algunas, que no sean familias rígidas donde el cambio es difícil que se dé y donde las cosas son así y no pueden cambiar. Entonces me hablaron de que las familias sean flexibles. Muchas me dijeron, creo que un patrón familiar que hay que cambiar es romper con la codependencia. Y me parece que tiene mucho sentido eso. Otras me dijeron, creo que las familias cuando empiezan a ver, cuando se quedan en la crisis y en la desorganización y dicen, no, esto es lo peor que nos está pasando y se quedan ahí estancadas, no favorecen el cambio. Entonces me dijeron que era muy importante pensar la crisis como oportunidad, como algo que abre posibilidades para todos los miembros de la familia. Otras personas, esta me la dijo una señora, una mamá de un chico, y me dijo, a mí me parece, María Cris, que un patrón familiar que favorece el cambio es la aceptación de lo que está pasando, porque uno durante mucho tiempo niega lo que está pasando. Y la negación tiene un sentido, claramente, ¿verdad? Por un lado, pues es como resguardar algo que la persona, uno dirá, pero ¿cómo va a resguardar, cómo va a considerar valioso el consumo una persona? Pero las personas que tienen problemas con adicción resguardan un poco eso porque ha sido una estrategia de afrontamiento en su vida y no saben cómo va a ser la vida sin esa estrategia de afrontamiento. Pero también niegan, y uno niega el tema, porque es difícil aceptar una realidad tan dura y que uno sabe que, pues, digamos que pone en tanto riesgo a la persona, ¿verdad? Que la pone vulnerable en un contexto social. Entonces, no es fácil aceptarlo, pero también yo creo, muchos chicos a mí me lo han dicho, y eso me ha gustado contárselo a los papás. Y es que muchas veces niegan lo que está pasando para no hacer sufrir a sus papás, para no decepcionarlos y para no como cristalizar la idea de que él sigue siendo la oveja negra de la familia. Entonces, me parece que esta señora cuando dijo aceptar la realidad, no negar lo que está pasando, en realidad denunció un patrón muy importante que favorece el cambio, la aceptación. Acepto. Tener apertura tendría que ver como con esa posibilidad que también me dijeron o esto me lo dijo una familia, me dijo, es importante tener apertura, apertura a lo que nos enseñan, apertura a verlo con ojos distintos a nuestro hijo o a nuestro esposo o a nuestra esposa, apertura al tratamiento, digamos, tener apertura me parece que es algo que favorece el cambio. Otros dijeron involucrarse en el cambio y esta me encantó porque es lo que yo les estoy diciendo desde el comienzo y es que no podemos tener esa postura tan tradicional y con la que se movió mucho tiempo el trabajo en las adicciones y es creer como, vamos, dejamos a la persona allá y que allá le quiten esa cosa, allá le quiten esa adicción. Hoy en día, afortunadamente, toda la ciencia muestra que en la medida en que toda la familia se involucre en el cambio es posible. Manejar la incertidumbre, me dijeron también, también me gustó mucho porque sí, digamos, uno siempre quiere
tener certezas, ¿no? Dígame que esto va a funcionar. Dígame que no va a volver a consumir. Dígame, y manejar la incertidumbre es algo muy difícil, muy difícil. Entonces creo que, pero manejarla y poder decir, bueno, hay respuestas que van llegando con el tiempo y esto es un proceso y como proceso esto se va moviendo en su propio ritmo, vamos viendo qué va pasando. Ese manejar la incertidumbre también me pareció muy importante. Luego también me dijeron participar activamente en el proceso, que ya lo habíamos dicho. Entonces, me empecé yo a buscar respuestas. ¿Cuáles son como los patrones que tendría que cambiar una familia y que favorezca el cambio en un proceso? Primero, estar dispuestos a colocar límites. Y quiero comentarles algo, digamos, básicamente en relación a la importancia de los límites, porque hay veces que las familias tienen límites o muy difusos, donde pues pasa todo, se permea todo, son padres de pronto muy permisivos, se permea todo, todo, y hay límites a veces también muy rígidos que desligan, que no permiten la comunicación y la interacción. Entonces, hablar de la importancia de los límites claros es hablar, digamos, entender que los límites diferencian a los papás de los hijos, diferencian a cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? El límite diferencia a este de este y de este otro y de aquel y del otro. Definen cosas, los límites definen, enmarcan conductas, otorgan a los miembros de la familia sentimientos de seguridad y de protección. Y eso mismo me lo han dicho a mí los mismos chicos y yo lo he visto a lo largo del tiempo. Y es que uno como papá le da a veces temor colocar límites, pero los límites dan estructura y al dar estructura dan seguridad. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Van creando sus propios referentes, claro, los límites nos van permitiendo decir esto sí, esto no, esto se vale, esto no se vale, esto es bueno, esto no es tan bueno, y eso nos permite crear propios referentes, ayudan a lograr una convivencia más organizada y promueven el sentido de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Eso es súper importante porque organiza la familia, promueve sentido de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Preparan para la vida en sociedad. Pero ¿por qué no los ponemos? Si son tan importantes, ¿por qué no los ponemos? ¿Cuáles son los obstáculos que a nivel de creencias tenemos que nos impiden colocar límites? Entonces, está creer que los límites menoscaban la libertad. Esa es una creencia errónea que tenemos. No, es que si lo limito no lo dejo ser libre. No, el límite ayuda a hacer un buen ejercicio de la libertad. También muchos papás nos cuesta trabajo poner límites porque no queremos que se frustren, que no queremos que sientan malestar o dolor. Entonces, desde chiquitos uno dice, bueno, no les voy a dar dulces en la tarde, desde chiquito, eso empieza la carrera desde allá atrás. Y, ay, que sí, mamá, y lloran, y entonces uno dice, bueno, tenga el dulcecito, ¿verdad? Y desde ahí empieza uno a alimentar esta idea de que no es bueno sentir malestar, de que no es bueno frustrarse en la vida y la vida frustra, la vida misma frustra. Y entonces uno después no quiere vivir frustración, no quiere como quitarle importancia a las cosas. Y resulta que no puede ser así. Entonces vale la pena no evitar que se frustren sino que se frustren y que manejen el sentimiento de malestar, porque pues obviamente uno
Yo no estoy diciendo con ello que la frustración sea una emoción deliciosa, no, pero que hay que aprender a manejar esos sentimientos de malestar, de incomodidad, de dolor que nos genera la frustración. Evitar que se enojen o que se peleen con nosotros. Claramente, poner un límite a veces implica que los hijos se peleen con nosotros y que nos digan, es que tú no permites nada. Y entonces uno a veces como papá, para no evitar el conflicto, cede y no pone límites. Y resulta que en digamos, en esas peleas con nosotros, los hijos, aprenden a tener argumentos y aprenden a defender lo que es valioso para ellos y aprenden a sustentar cosas. Entonces, pues, digamos, una discusión puede ser positiva, ¿no? Querer como padres ser los mejores amigos de los hijos. Y nosotros somos los papás, no somos los amigos, ellos tienen sus propios amigos, y entonces no podemos ser los mejores amigos. Evitar nuestro propio dolor al sentir la desaprobación, la crítica y el rechazo. Y es que es durísimo porque los hijos a veces son muy duros con los padres. Y entonces uno pone un límite y le dice, eres la peor mamá del mundo. Y eso le duele a uno. Entonces uno muchas veces por evitar esa desaprobación, ese rechazo y esa crítica cede. Y la solución no es ceder, la solución es trabajar nuestros propios dolorcitos y poder desde allí, digamos, manejar, sí, nuestro propio dolor y no ceder por no sentir estas cosas. La comodidad, pues sostener el límite no es fácil. Antier tenía una sesión con una familia que tiene un chico de 16 años y que es insistente, insistente, insistente. Y entonces el papá decía, pero ¿cómo hago, María Cris, cuando dice 100 veces, sí, papá, dame permiso? No es fácil, es mucho más cómodo como en un momento determinado decir, ok, bueno, váyase, ¿verdad? A aprender que el sí es sí y el no es no, y que si después de 3 veces uno se sostiene, suspende la interacción y se mantiene ahí, pues la cosa puede ser distinta. El qué dirán, la necesidad de la aprobación social. No, pero ¿cómo le digo que no si todo el mundo en mi casa está diciendo que sí? Si mis papás dicen que sí, ¿cómo le digo que no? Entonces también hay que, esas son como los obstáculos por los que uno no pondría límites. Bueno, me voy a saltar acá y voy a hablar un poquito acerca de las reglas que están muy ligadas a los límites y que es necesario que sean explícitas, que sean claras. Vamos ahorita a hablar de la importancia de las reglas, porque las reglas, digamos, imagínense ustedes una organización como es la organización familiar. Piensen en cualquier organización laboral sin reglas. En la organización familiar deben haber unas reglas que son acuerdos de relación que prescriben o limitan la conducta de cada uno de los miembros de la familia, organizando la interacción de una manera estable. Entonces es súper importante, digamos, poder ver que las reglas deben ser claras, concisas, adaptarse al momento del ciclo vital. Tan importante eso, porque yo a veces siento que uno sigue funcionando con las reglas. Ayer lo veía yo en otra sesión, que el papá me seguía diciendo, pero es que nosotros dos, ¿cómo salimos y dejamos al niño en la casa? Y yo volteé a mirar al chico y le dije, ¿usted cuántos años tiene? Y me dijo 27. Y yo le dije, ¿cuál es el niño? ¿Tienes un niño? ¿Tienes algún hijo? Me dijo, no, se están refiriendo a mí. Y lo cierto, lo real y lo concreto es que muchas de la forma de relación de esas reglas están hechas, muchas veces se queda uno como con reglas de niños chiquitos y los niños chiquitos ya son adolescentes.
se queda con reglas para adolescentes y resulta que los adolescentes ya son adultos. Entonces, adaptarse al momento del ciclo vital, ser conocidas y aceptadas por los miembros de la familia. Eso es muy importante porque muchas veces, como a veces hay reglas implícitas, ¿sí? Es importante hacerlas explícitas y decir, bueno, en esta casa los lunes y los jueves, este hijo mío que se llama Pepe va a lavar la loza, ¿sí? Este otro, y los martes y los jueves va a sacar la basura. Y todos en esta casa tendemos la cama y arreglamos nuestro cuarto. Correcto. Eh, o sea, las reglas, digamos, deben ser conocidas y aceptadas por todos los miembros de la familia. Incluso se puede hacer como un listado de reglas y colocarlo en la nevera. Han de ser sistemáticas. ¿Eso qué significa? Significa que la regla tiene que permanecer en el tiempo. No quiere decir que permanezca toda la vida, pero no esto de que hoy esto opera así, hoy esto tiene un castigo y mañana no lo tiene o una consecuencia. Hoy se permite y mañana no se permite, pasado mañana no se permite y en la siguiente semana sí se permite, porque la regla estaría eh, ahí funcionando como acorde a los estados de ánimo, a miles de cosas más que para lo que está organizada como regla. Y por último, tener en cuenta que su incumplimiento o su cumplimiento genera consecuencias. Hay que tener claro que a mayor influencia normativa, menor es la vulnerabilidad al consumo de sustancias psicoactivas. Esto era lo que les hablaba hace un rato. Y es como en relación a la composición familiar, ¿no? Que les decía que pues las familias se componen y de acuerdo a los van generando una composición. Por ejemplo, en este ejemplito que les estoy mostrando, el inquieto, el proveedor, el conmutador central, que es la mamá que está, digamos, comunicando al papá con los hijos, a los hijos entre sí, a cada uno de ellos con su papá. Entonces, por eso le puse como que el conmutador central, porque ese es su rol. Em, y pueden ser otros roles, este es solamente un ejemplo, ¿verdad? Pero lo importante es ver cómo en esos roles las familias van a veces cristalizando su rol y entonces el rol va adquiriendo, le va otorgando identidad a la persona. Y me parece que cuando un rol se cristaliza, a veces puede hacer mucho daño. ¿Cuándo se vuelve problemático eso? Pues decíamos cuando el rol ahoga a las personas o las encajona en una sola dinámica relacional, ¿sí? Solamente es visto como el proveedor, el papá, pero no se le ve que es una persona que es amorosa o que es una persona que se preocupa por todos o que es un buen jugador de fútbol o que es un buen trabajador, solamente se le encajona en un solo rol, cuando no hay flexibilidad del sistema para aceptar nuevos roles. Me acuerdo mucho de una familia con la que yo trabajé, que el chico que tenía eran dos mellizos y uno de ellos eran mellizos, y no eran gemelos, sino mellizos. Y uno de ellos consumía y el otro era como el niño estrella de la familia, ¿sí? El juicioso, el que hacía todo bien, el que no cometía un error, el que los papás adoraban. Y, y este otro era como la oveja negra, un poco lo que decíamos, era como la oveja negra. Y al juicioso le costó trabajo aceptar que su hermano cambiara, porque era como que le quitaba el lugar que había tenido toda la vida en la familia de prestigio y en su rol de prestigio estaba en gran parte basado al rol de desprestigio del otro hermano. Entonces, esa flexibilidad para aceptar nuevos roles es supremamente importante.
cuando sobrepasa las capacidades de las personas, porque a veces los roles sobrepasan las capacidades de las personas. Bueno, aquí esto tiene que ver con el cambio de los patrones en relación a la jerarquía y al manejo de poder. Eh, Súper importante este asunto, porque en toda familia hay jerarquía, ¿no? Vemos esta casi que es una jerarquía que no tendría que ser, pero muchas veces dentro de la familia se da estas formas de jerarquía, que la jerarquía, no, digamos, la jerarquía implica básicamente que hay un rol de padre y madre que están en un nivel y hay otro nivel donde están los hijos, ¿verdad? Pero que en ese manejo de la jerarquía muchas veces se dan abusos de jerarquía porque jerarquía y poder están muy ligados y entonces se puede dar un abuso de poder, se pueden dar formas de autoritarismo muy grandes, de violencia, donde claramente eso, digamos, son semilleros de malestar y de búsquedas de forma de apaciguar o amortiguar el malestar en todos los miembros de la familia. A veces también hay hijos parentales que donde el rol de hijo mayor y de cuidado del hijo menor excede a su propia capacidad. Recuerdo un muchachito de 11 años que decía, digamos que se sentía muy estresado porque a él le tocaba el cuidado como de 4 hermanos menores y estaba muy, muy estresado y entonces llegó un momento en que soltó la toalla y en que empezó a manejar sustancias para manejar ese nivel de estrés que había. O también pueden haber inversiones de jerarquía, porque muchas veces uno ve a los hijos con más poder que los padres, como vemos aquí en este pequeño dibujito, ¿verdad? Y entonces el que manda en la casa es el hijo y los papás están muertos de miedo abajo, obedeciéndole. O pueden darse escaladas simétricas que son peleas que se dan donde se van ascendiendo y ascendiendo y pueden llegar a situaciones muy complicadas. Todas estas alteraciones en la jerarquía y en el manejo del poder son patrones que la familia tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que el cambio sea posible, para que el consumo deje de ser un consumo problemático para que la persona salga adelante del problema. La comunicación es otro tema, ¿no? Y creo que en términos de qué tendría que hacer la familia y qué patrón tendría que cambiar, es reconocer y trabajar el estilo de comunicación y de relación, ¿sí? Y entonces poder primero reconocer en qué ¿En qué estilo estoy? Yo estoy en un estilo autoritario donde grito, amenazo, uso un lenguaje más negativo que positivo y donde siempre quiero tener la razón. O tengo un estilo permisivo de frescura, donde no se ponen límites ni normas y se les pone no se cumplen y no hay consecuencias, donde hay poco nivel de exigencia o tengo un estilo sobreprotector que es tan frecuente también, ¿no? Donde se protege y se da más allá de las necesidades que el otro tiene. Y entonces se hace uno responsable de la vida del otro. Y un principio fundamental para salir de la adicción es, hazte responsable de tu vida, que yo me voy a hacer responsable de la mía. O un estilo caótico, donde es toda una desorganización, un caos, un estilo muy conflictivo. Entonces es importante reconocer el estilo que manejamos en nuestras familias y empezar a trabajar en ello.
¿no? Poderse ayudar terapéuticamente y pedir ayuda, es decir, nosotros nos estamos dando cuenta de esto. Estas primeras ideas también las tomé esto fue en otra ocasión, no para esta, como con la premura de qué patrones, sino cuando estaba preparando una charla sobre comunicación, dije, le voy a preguntar a los chicos qué es, a los consultantes, qué es lo que es mejorar la comunicación en la familia. Y estas fueron algunas de sus respuestas, las primeras. Expresar más de los que estamos viviendo cada uno, hablando de lo que pasa en casa. Expresar lo que estamos sintiendo o pensando sin temor a ser juzgados, a ser criticados, a ser invalidados, a ser rechazados. Saber escuchar, no invalidar ni descalificar. Sentirse comprendido, que haya coherencia, me decían también. Coherencia en el sentido de que lo que yo expreso corresponda a como a, digamos, a mi gesticulación, por un lado, ¿no? No como, ¿estás bravo? No, no estoy bravo, ¿no? No, no estoy brava, pero pues toda la cara está mostrando que sí. Y también hablaban de coherencia en un sentido muy interesante, que es, no puedo decirle yo a un hijo, no tomes, y yo tomar, ¿no? No grites y yo gritar. Tocar temas difíciles. Y hubo una chica que dijo esta frase que me encantó, que decía, crear terrenos seguros. Porque en la casa de ella particularmente decía que o sea, era como si caminaran por un espacio donde cualquier cosa podía generar una crisis, una cosa muy terrible. Entonces, crear terrenos seguros. Estas son otras ideas ya tomadas de texto. Estas fueron de mis consultantes, estas que siguen sí son ya de texto, que dice, una buena comunicación en la familia se desarrolla alrededor del respeto, la tolerancia y el interés por el otro. Súper importante dejar de generalizar, ¿no? Es que tú siempre, o es que tú nunca me escuchas. Y uno se pone a escarbar, ¿de verdad? Nunca, nunca, nunca. No, sí, de vez en cuando sí, sí, mi mamá sí me escucha, pero o es que tú nunca me haces caso. Nunca, nunca, nunca. Entonces, eso es muy importante, no generalizar. Crear un espacio de confianza en que todos los miembros de la familia puedan desarrollar sus ideas sin miedo a ser juzgados, criticados o comparados por los demás. Ser empáticos, buscar ponerse en los zapatos del otro, aprender a escuchar activamente, prestar atención, mirar a la persona, preguntar, ¿no? Crear espacios para comunicarse. Yo me encuentro muy frecuentemente que las familias me dicen, no, es que, claro, por todo el ajetreo de la vida cotidiana, pues unos desayunan una hora, otros a otra, unos almuerzan una hora, otros a otro. No hay espacios para comunicarse. Cuando se ponen hoy en día cada uno tiene su televisión en su pieza y pues no hay cuando yo era chiquita había un solo televisor en mi sala y éramos 7 y peleábamos y todo, no les puedo decir que era una cosa de angelitos ahí viendo televisión, no, pero estábamos todos y eso era una cosa maravillosa, ¿no? Y ser breve, ser directo, ser claro y ser conciso. Yo creo que la cantaleta no funciona. Hay que ser directo, claro y conciso. Ya voy sobre el tiempo. Yo no sé, bueno, tú me dirás, Lupita, cuánto tiempo tengo más.
porque creo que hay un espacio para preguntas. Luego puedo dictarles la de la codependencia si estoy muy tardada en el tiempo, porque como me dijeron todos que era súper importante romper el patrón de la codependencia, pues por eso tomé algunas de la codependencia, pero no sé si este sea otro tema. Lupita, oriéntame, dime cómo vamos, cuánto tiempo tenemos, si puedo seguir, si suspendo. A mí me gustaría invitarte para que nos dieras el tema de la condependencia, poder no solamente tocarlo superficialmente, sino poder Eh, profundizar un poco en ello y sí ok, dar un espacio para las preguntas que pudieran tener los participantes. ¿Cómo ves? perfecto, ¿Sí? perfecto. Me parece muy bien. De Entonces acuerdo. suspendamos ahí y vamos como a escuchar algunas preguntas que me quieran comentar, alguna idea que quieran expandir.